Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Oscar Cárdenas y estamos reunidos el día de hoy para ver el tema de gestión estratégica de exportaciones, específicamente sobre documentación. Llegamos gracias a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, que nos permite comunicarles y hacer partícipe a todos ustedes de nuestra experiencia, conocimientos y la oportunidad de que ustedes puedan seguir mejorando en sus labores diarias. Y por supuesto, emprender cualquier oportunidad de negocio que puedan tener. Muy bien, empezamos. ¿Qué debemos considerar cuando vamos a exportar? Bueno, ya hemos visto precisamente qué producto, cuál es el mercado, cómo es el consumidor, cuáles son los costos y otros aspectos adicionales que involucra precisamente la gestión estratégica de exportaciones. Sin embargo, el día de hoy vamos a enfocarnos en la documentación básica y principal que debemos tener para poder desarrollar precisamente el proceso de exportación. Y antes que nada, pues tengamos presente los 5 TERS. Estos 5 TERS, correcto, que son, ya lo hemos visto de alguna forma, los términos referenciales de los acuerdos que tenemos acerca del precio, acerca de las condiciones de la entrega del producto, es decir, el nivel de riesgo que vamos a llevar acerca de dónde trasladamos precisamente la responsabilidad al importador por parte del exportador. Es importante tenerlo muy claro, ¿no? Como indicamos, son 11 términos de Incoterms. Entonces, viendo todo el proceso de exportación, empezamos en la fábrica y acá es importante considerar que si vamos a darle un precio solo puesto en fábrica, se va a denominar eSWORD. Y ya durante todo el proceso empiezan a cambiar los términos, ¿correcto? Si vamos a entregarlo puesto en barco, no pasada, digamos, el borde del barco, sino puesto en barco, se va a denominar FOB, ¿correcto? Y si involucra el precio del flete más el seguro de transporte, va a denominarse precio CIF, ¿correcto? El precio que le podamos dar de la mercadería. O si solamente va a involucrar el flete sin el seguro, es precio CFR. Y análogos, como se indicó anteriormente, es CPT o CIP correspondientemente, ¿correcto? CIP es lo mismo que CIF, solamente que no se realiza por vía marítima, sino que es a través de otra vía que puede ser aérea o terrestre. Igual CPT es lo mismo que CFR, solo que es por vía aérea o terrestre, distinta a la marítima. Y bueno, el precio DAT significa que le estamos poniendo ya en un punto de el lugar de destino, ¿correcto? Principalmente en la aduana, ¿no es cierto? Ya pasó los gastos de aduana. Y precio DAT y DDP, pues en un lugar del almacén del cliente, ¿no? Ya DDP es puerta a puerta, es decir, hasta todos los gastos pagos entregado al comprador o importador. Teniendo eso como referencia, en cada punto se desarrolla o se utiliza distintos documentos que son generados por cada uno de los involucrados. En este caso, el vendedor, la aduana, el agente de carga, la aseguradora, el propio, los bancos incluso, ¿no? Están involucrados acá. Entonces, para ello vamos a ver cuál es la lista de documentos que normalmente se involucra en esta operación de exportación. Una de las primeras es la factura comercial, la otra es el packing list. Por otro lado, tenemos el certificado de origen, también los certificados de inspección. Tengamos presente que los certificados de inspección van a corresponder a
la necesidad de una subpartida arancelaria que requiere una revisión previa por parte de una institución gubernamental para que pueda salir de territorio peruano. Por ejemplo, si vamos a exportar un artículo mangos, por ejemplo, pues se requerirá un certificado fitosanitario aparte del certificado de origen. Se requiere un certificado fitosanitario para que, en este caso, SENASA, que es la institución que desarrolla este certificado, pueda garantizar que el producto, mango, por ejemplo, está libre de plagas y que ha cumplido o que cumple las normas internacionales para su salida de territorio peruano. Entonces, el certificado de inspección va a corresponder según el tipo de producto que exportemos, va a estar relacionado a una institución, ¿correcto? Y eso normalmente, como ya se habló anteriormente, según la partida arancelaria o la subpartida arancelaria, se ve qué restricciones va a tener para su salida y ahí indica el establecimiento o institución gubernamental a la cual hay que solicitar los permisos. Si, por ejemplo, vamos a despachar un producto que ya es un bien final, de consumo final, como un chocolate, entonces ante DIGESA para el certificado de exportación, ¿correcto? Entonces, también tenemos los documentos de transporte internacional o las guías de transporte, los seguros de transporte internacional, la carta de crédito y la declaración aduanera de mercancías, como documentos generales, ¿correcto? Entonces vamos a ver cada uno de ellos, en qué corresponde. La factura comercial, en principio, es un documento que establece las condiciones de venta de las mercancías y sus especificaciones. También se puede utilizar como un contrato comercial. Es usual utilizar también contratos comerciales, pero por lo general, pues se establecen facturas comerciales para evidenciar el contrato comercial. ¿Quién expide? ¿Quién entrega este documento? Pues el exportador. E involucra la descripción de la mercadería en unidades de venta. Por ejemplo, si vamos a vender 10 cajas de botellas de vino, pues se indicará cada caja cuesta tanto, ¿correcto? Y cada caja contiene pues tantas botellas de vino, ¿no? Entonces se especifica la descripción de la mercadería según unidad de venta. También se indica el precio en Incoterms, según Incoterms, pero sin IGB. No se detalla el IGB como cuando vendemos localmente, ¿no? También se especifica el puerto de origen y destino y los datos del importador y exportador. Entonces hay que tener esto presente, que no se indica IGB, ¿correcto? Entonces acá tenemos un ejemplo, pero antes de generar pues normalmente nuestra factura comercial, nosotros hemos generado una proforma a nuestro importador. Esta es una proforma que hay que tener como referencia, ¿correcto? Que en principio le establece las condiciones para la venta de un producto determinado, ¿no? Entonces, eso hay que tener como referencia previa, ¿no? Entonces, acá tenemos el ejemplo de una factura, ¿no? Para una exportación, ¿no? Entonces, acá se indica, pues, los datos del exportador y el importador, ¿no? Acá se indica, pues, el producto, qué dimensiones tiene, peso bruto, peso neto, la vía marítima, ¿no? Vía de transporte, la descripción de las mercancías como se indicó, la unidad de venta, el precio unitario, y también se incluye el valor del flete, ¿no? Y por tanto, estas son las condiciones de venta. Precio CFR, es decir, incluye el valor FOB más el flete y no indica el seguro. No es un precio CIF, tampoco es un precio FOB, porque está involucrando el flete. Entonces, indica el precio total facturado, ¿no? Porque las condiciones de la venta han sido en
CFR, ¿correcto? Entonces, por eso es importante tener claro los Incoterms. Comúnmente también se indica en la factura Incoterms 2020, ¿no? Para estar claro que este término está bajo una vigencia determinada de Incoterms, ¿correcto? Como se indicó, también se pone de alguna forma las dimensiones del embalaje, ¿no? Y estos datos se indican en la factura o comúnmente invoice. El número, el RUC de la empresa, ¿no? Que está enviando. Este es otro ejemplo, ¿no? De otra empresa exportadora. Indica el número de factura. Los datos de la empresa que está exportando, de qué puerto sale y a qué puerto llega, en este caso Estados Unidos, puerto de Virginia. Incluso indica condiciones de pago, crédito a 30 días. Qué número de pedido corresponde, ¿no? Y se detalla el producto, concentrado de mango. Y lo bueno es que acá se indica la partida arancelaria, ¿no? Como en el caso anterior también indica partida arancelaria, ¿correcto? Entonces, es muy importante ponerlo esto en la factura. El precio unitario, cantidad 1.200 unidades y cada unidad a $3.85, haciendo un total de valor FOB $4.620, más el flete marítimo, $430, haciendo un total de valor CFR de $5.000, según Incoterm 2010. Entonces, se indica el total del precio pactado, ¿correcto? Y esta es la factura que es importante indicar al momento de la salida de la mercadería, de nuestros almacenes, por supuesto. Esta es una factura internacional, por lo general también hace referencia a la factura, ¿no? La proforma, perdón, la factura hace referencia a la proforma, indica los datos del exportador y los datos del importador, detalla los productos y sus precios unitarios, y acá se indica precisamente el término del Incoterm FCA anteriormente, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo, y acá el precio es en valor CIF, ¿no? En valor CIF. Es decir, va a ser despachado por vía aérea. Entonces acá se indica la partida arancelaria también. Acá está incluso el seguro, ¿no? Maniobras y embalaje, hace un total, ¿no? Más los 300.000 de valor FOB. Acá está. Hace un total de $330.000, ¿no? Puerto de destino, ¿no? Manzanillo. Incluso dice términos de pago, transferencia a 60 días. Y de esa forma se indica la factura, ¿no? Hay que tener muy, muy presente los términos del precio. En este caso indica que es un término CIP, ¿correcto? Entonces, toda factura tiene el término de Incoterm y el valor según el Incoterm. Eso es muy importante que esté en cada factura, ¿correcto? Por otro lado, tenemos el packing list. ¿Qué indica el packing list? Pues es un listado de todo lo que se va a exportar, incluyendo el contenido, peso y medidas de cada bulto. Pues es expedido por el exportador también, es un documento generado por el exportador, donde se indica la descripción de mercadería, pero por unidad de carga. Tengamos eso presente, por unidad de carga. Es decir, si vamos a despachar 3 bultos o 3 cajas, ya son 3 bultos nada más. Esa es la unidad de carga, un bulto, ¿no? O 3 cajas. Pero si van a ser varias cajas, pues, y se agrupan en pallets, entonces vamos a indicar cuántos pallets finalmente, ¿no? Que está compuesta por determinadas cajas, ¿correcto?
Se indica el peso bruto y neto, el puerto de origen y destino, y los datos del importador y exportador. Fíjense, acá tenemos un modelo, ¿no? El dato de exportador, el importador, los datos, ¿no?, de la dirección y de salida. Sale del puerto del Callao al puerto de Shanghái, ¿correcto? Y también se indica pues el container, ¿no? ¿En qué container va? Acá se indica el producto y los bultos que van en cada container. Acá van 2 containers y 40 bultos en cada container con un peso bruto de 21.580 y neto de 21.500. En total haciendo 42.880 kilogramos. Entonces, acá lo que se está haciendo evidencia es que se están despachando 2 containers, cada container con 40 bultos. Eso es lo importante de especificar un packing list, aparte de indicar qué producto específico se está despachando, ¿no? Muy bien. Acá tenemos otro ejemplo. Fíjense, este es algo más chiquito, ¿no? 83 kilos. Por un valor, bueno, no se indica acá el valor, pero se va a Estados Unidos y parte de Perú, del puerto del Callao, ¿no? Se indica el tiempo de embalaje, se indica el contenido de cada, acá se indica que son 3 pallets y cada pallet tiene barra de cereal kiwicha. Dice 3 pallets, las dimensiones de cada pallet, el peso neto es 68 kilos y el peso bruto 83 kilos. Es decir, cada pallet en total suman 83 kilogramos bruto y neto 68. Y se va en este contenedor. NYKU-986742. Está debidamente especificado, ¿correcto? Hace referencia a la factura, el documento de pago, ¿no? Y como verán, no tiene un formato específico, así como la factura no tiene un formato específico, pero sí datos importantes, básicos. También el packing list no tiene un formato específico, pero sí tiene datos claves que hay que consignar, ¿no? Por ejemplo, acá se está despachando o se está enviando al exterior manteca de cacao, manteca natural de cacao. Y se indica en qué container, en ese container, en container cuyo código o mejor dicho, identificación tiene MEDU 5186821. Y el lote de producción, o sea, el lote del producto, también como adicional, es este número, ¿no? Entonces se indica que hay 800 cajas que están enviando, de 25 kilogramos cada uno de manteca de cacao natural, cuyo peso bruto es 2048 y peso neto 2000 kilogramos, pero por cada pallet. O sea, han agrupado 80 cajas en un pallet, ¿correcto? Y son 10 pallets, en otras palabras. 10, ¿no?, pallets, y cada pallet tiene 80 cajas por 25 kilos cada uno, cada caja, haciendo un total, ¿no?, de peso neto de 2000, peso bruto 2048 kilogramos, ¿correcto? Y de esa manera indican, ¿no?, que se va en un container, en ese container. En MEDU 5186821. Se va desde el puerto de Paita al puerto de Barcelona, España, ¿correcto? Según incluso indica el BL, ¿no? BL que indica acá, ¿no? Entonces, como se indicó, no tiene un formato único los packing lists y son elaborados por la propia empresa exportadora. Muy bien. Por otro lado, tenemos los certificados de origen.
cuyo objetivo es dejar constancia que la mercadería se realizó y cuenta con elementos del país de origen, o en todo caso en gran porcentaje, según ya los criterios de origen, en otras, ¿no? Según lo que ya está consignado para establecer certificado de origen. Entonces, un certificado de origen, pues, establece quién lo expide, ¿no? O sea, quién entrega, quién finalmente vela porque se está cumpliendo los criterios del certificado de origen. En este caso, están autorizados la Cámara de Comercio de Lima, ADEX y la Sociedad Nacional de Industrias. Sin embargo, las cámaras de cada región que estén autorizadas también las pueden expedir, ¿correcto? Eso no hay ningún impedimento. Se solicita a través de la plataforma BUCE y se establece los criterios de origen, ¿no? Y también la factura correspondiente. Se describe la mercadería y la clasificación arancelaria y se ponen los datos del importador, el exportador y el productor. Pues acá vemos un ejemplo, ¿no? Famindustria, ¿no? Como exportador. Y se pone los datos de la factura, la clasificación arancelaria, la descripción del producto, pasa de cacao por 15 kilogramos, el criterio de origen tipo A, ¿no? Y así se indica el origen, el número de certificado de origen, ¿correcto? Acá tenemos otro ejemplo, un certificado de origen de la China, ¿no? Que establece, pues, de dónde se envía y a dónde va a llegar, ¿no? Desde la China a Corea, sale del puerto de Ningbo, ¿no? Y se pone, pues, acá los datos de la partida arancelaria, ¿correcto? Los datos de la factura, ¿no? El criterio que se utiliza para el certificado de origen y otros datos adicionales, ¿correcto? Muy bien, el certificado de origen, como indicamos, sí tiene un formato, pero ya actualmente hay certificados de origen de manera digital, que se desarrolla a través de la página de BUCE, ¿no? Para que podamos desarrollar según la página de BUCE, pues tenemos que tener nuestra clave SOL, ¿correcto? Mediante la clave SOL, es decir, sea persona natural con negocio o persona jurídica, pues, o sea, código 10 o código 20 iniciales, entonces podrá entrar a la página de BUCE y así hacer su requerimiento de certificado de origen. Muy bien, también tenemos los documentos de transporte internacional, que son expedidos por el agente de carga, donde se especifica, ¿no?, el puerto de origen y destino, el precio del flete, la descripción de la mercadería en bultos. Es muy importante poner eso, la descripción de la mercadería en bultos y los datos del importador y exportador. ¿Qué establece o para qué sirve, ¿no?, un documento de transporte internacional? Es una constancia de entrega de la mercadería al transportista. O sea, de esa manera se evidencia que ya estamos entregando la mercadería para su transporte al país de destino. Y por tanto, es un título valor también, ¿correcto? Es un título valor que finalmente sirve para poder establecer negociaciones para poder realizar las cobranzas respectivas, ¿no? Entonces, tenemos tipo de cartaporte, tipo de documento de transporte internacional o guía de transporte. En este caso, la cartaporte internacional por carretera, que en este caso es cartaporte, se utiliza para los medios terrestres. Y este es un ejemplo, ¿no?, que involucra los datos, ¿no?, donde se especifica, pues, el nombre de la empresa transportista, a quién hay que llevar, cuál es su dirección, ¿no?, nombre también de la empresa exportadora, su dirección, nombre del destinatario y su dirección. Acá se pone nombre
de la empresa transportista y su dirección, ¿no? Nombre y dirección del consignatario, ¿no? Nombres del transporte y condiciones de pago, los datos ya de la mercadería, entre cuántos bultos y otros detalles adicionales, si son peligrosas o no, y los pesos correspondientes, peso neto, peso bruto y otros datos que corresponden a el producto. Los conceptos de pago, ¿no? El flete y otros detalles adicionales, ¿no? Documentos recibidos por remitente, lugar, país y fecha de emisión, nombre y firma de remitente, ¿no? Quien realiza la entrega, ¿no? O su representante o agente. Entonces, este es el tipo de cartaporte o lo empleado por los medios terrestres. Pero cuando se habla ya del documento que evidencia la entrega al agente de carga para transporte internacional por vía marítima, se utiliza el BL o Bill of Lading, ¿no? Entonces, este es el caso de una empresa, un agente de carga que es Maersk Line, ¿no? Y especifica pues de dónde sale y a dónde debe llegar, ¿no? Acá se indica también, ¿no? El producto, cómo está, digamos, debidamente organizado en 25 contenedores y que cada contenedor tiene 17.000, en total suman 17.370 kilogramos, ¿no? En términos FDA. Correcto, se indica a qué puerto se distribuye, de dónde sale. Y otro dato, ¿no? Acá es importante considerar cuál es la referencia del número de booking. Y el booking es un documento de separación de espacio precisamente en el agente de carga. El BL hace referencia al número de booking. Y eso hay que tener presente, que se hace una reserva de espacio previo. No se hace inmediatamente cuando tengamos la carga, sino previamente se hace esta reserva. Por eso se consigna y se indica acá el número de booking. Y el número de BL se especifica acá ya. ¿Correcto? El número del contrato, ¿no? Y estos datos se consignan en el documento de constancia de carga internacional vía marítima, o BL, o Bill of Lading, comúnmente llamado. Por otro lado, también, este es otro ejemplo, ¿no? También de BL, ¿no? Acá se indica un container FCL, ¿no? O sea, full, que se lleva, que involucra 3.800 kilogramos. Y acá se indican las condiciones de pago, incluso el monto de pago. ¿Ya? Se indica a dónde lo va a llevar. Acá está. Puerto de salida a España y puerto de descarga en Ashdod, ¿no? En Ashdod, en Jerusalén, es decir, Israel. Entonces acá también se indica dónde sale, ¿no? Y estos datos se indican en el BL. Acá tenemos otro BL. Acá también se indica el número de booking, es decir, el número de espacio previo que se ha hecho la reserva. De donde, acá se indica de dónde sale y a dónde va a llegar. Se indica también, pues acá el puerto, ¿no? De Corea, para que llegue al puerto de Callao, Perú. Un contenedor que involucra estos productos con partida determinada, tantos kilos y tantos metros cúbicos. Y este es el precio, $1.285. ¿Correcto? También tenemos el documento AWB o Air Will Bill, que es el tipo de documento de transporte internacional vía aérea, ¿no? El AWB establece
también un documento que consigna precisamente la recepción de mercadería y para ser transportada finalmente desde un puerto aéreo de origen hasta un puerto aéreo de destino, ¿correcto? Acá también es otro, ¿no? Vía DHL, por ejemplo, es en este caso el agente de carga. Y se envía desde los Estados Unidos hasta Perú, ¿no? Perdón, de Perú a Estados Unidos. Entonces, acá está el número de ABW. Se indica también, pues, las personas o las empresas que están comprometidas en este despacho, tanto de origen como de destino. Este es otro ejemplo también de ABW, o sea, vía aérea, ¿no? Mediante DHL. Se indica el producto, ¿no? Los kilogramos, cuántos paquetes, ¿no? Qué dimensiones tiene, ¿correcto? ¿No? Las empresas involucradas de origen y destino, ¿no? Entonces, es importante tener esto presente, ¿correcto? Muy bien, entonces los documentos de transporte internacional pueden ser de tres tipos, ¿no? Carta aporte, si es vía terrestre, BL, si es vía marítima, o AWB, si es vía aérea. Tengamos eso presente. También tenemos los seguros de transporte internacional, que son muy importantes al momento de las transacciones de exportación, porque de esa manera nosotros aseguramos que nuestra mercadería va a llegar en buenas condiciones. Y para ello es expedido por las aseguradoras. El seguro de transporte internacional es un seguro para precisamente cubrir las pérdidas o daños que pueda sufrir la materia asegurada, por ejemplo, equipos, maquinaria o mercadería en general, durante el transporte, ya sea vía marítima, aérea o terrestre. Entonces, ¿qué datos se consignan acá? El tipo de la cobertura, ¿no? ¿Qué tipo de cobertura va a ser ABC? ¿Qué tipo de seguro va a ser abierta por viaje, flotantes o término? La descripción de la mercadería y embalaje y los datos del importador o asegurado. Entonces, cuando hablamos de la cobertura tipo A, B y C, pues normalmente se refiere al alcance de, del monto de la cobertura digamos los riesgos que involucra cada tipo de seguro. Por ejemplo, si vamos a hablar de cobertura tipo A, pues es a todo riesgo, es la mayor cobertura, el mayor riesgo que cubre precisamente este seguro. Sin embargo, tiene su restricción, o sea, no es completamente al 100% de todo riesgo, sino está exceptuado las acciones que puedan haber desarrollado por acciones de dolo, ¿no? Embalaje inadecuado, o como llaman vicio propio, o por pérdida de peso o pérdida de volumen. Es decir, está la mercadería intacta, pero ha perdido peso o perdido volumen, ¿no? Por desgaste también, ¿no? De la propia mercadería o por acciones de radioactividad o guerra o huelgas hayan sufrido algún problema, ¿no? Entonces, por estas condiciones se exceptúa, digamos, ese tipo de cobertura o riesgo en el seguro. O sea, puede cubrir cualquier cosa excepto lo que hemos mencionado. Sin embargo, si se requiere cubrir también por cuestiones, por ejemplo, de algún problema de guerra, entonces se acudirá a los términos del IWC o Institute War Clause, ¿no? Se requiere adicionar esas condiciones para poder cubrir esas condiciones, ¿no? O si queremos también algún riesgo fortuito o problema civil, en términos también del ISRCC, ¿correcto? Eso para
tratar de complementar, digamos, la cobertura de riesgo A, porque en general el riesgo A es el que cubre los mayores riesgos, en otras palabras, ¿no? Entonces tengamos eso presente. En cambio, el de tipo B, la cobertura tipo B, va a cubrir solamente por incendio, o sea, que la mercadería sufra daños por incendio, explosiones, colisiones, abordajes, mojaduras de la mercadería o por arrastre de las olas, o incluso pérdida de bultos o daños por terremoto o incluso erupciones de volcán. Igual, justamente acá se empieza ya a reducir, digamos, los términos o riesgos que cubre precisamente a diferencia del tipo A, ¿no? Y si hablamos del tipo C, la cobertura tipo C o riesgo C, pues solamente cubrirá, digamos, condiciones menores, ¿no? Por incendio, explosión, abordaje, vuelcos, descarrilamiento, sacrificio en avería gruesa, por arrastre de olas o gastos, ¿no?, de salvamento. Solo hasta eso cubre, ¿no? Por otra condición, por ejemplo, ¿no?, hemos pagado el tipo de cobertura C y hemos tenido un problema, pues, cuando han hecho el traslado, ¿no?, de carga, ¿no? O sea, se ha perdido un bulto, ¿no? Entonces no ha sido por ninguna de las condiciones del tipo C. Y si lo hubiéramos asegurado por el tipo B, pues no tendríamos ningún problema, ¿no? Porque eso sí cubre el tipo B. Pero, por ejemplo, otro problema, como dicen, exceptuando lo que hemos indicado por el tipo B, ha sucedido una pérdida en nuestra mercadería, entonces hubiese correspondido el tipo A para poder contratar, ¿no? Muy bien, eso es lo que corresponde a coberturas, pero ahora si vemos por el tipo de seguro que son abiertas, por viaje, flotantes o términos, las abiertas por lo general pues es solamente para un solo cliente cuando tiene varios envíos, ¿no? Es decir, cubre a un solo cliente, ¿no? Que va a hacer varios, o sea, tiene varios despachos parciales, en otras palabras. Ese es normalmente el uso de ese tipo de seguro, lo que se llama seguro abierto, ¿no? Pero si va a ser por viaje, también cubre todo el recorrido de puerto a puerto, correcto, pero solamente un solo viaje, o sea, por tramo, ¿no? No cubre varios viajes, en otras palabras, ¿no? Si vamos a hacer el flotante, vamos a utilizar el flotante, ya puede cubrir a varios viajes y varios clientes, ¿no? Entonces, esto es más general, más amplio, ¿no? Y tiene más, aparentemente, más ventajas, pero va a corresponder, pues, al costo que involucre cada seguro, cada tipo de seguro. Y la de término, pues, normalmente se hace por facturación, por el valor de la factura. Es parecida a la flotante, pero puede cubrir un porcentaje de la factura determinada, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy en consideración. Lógicamente, los seguros cubren de puerto a puerto. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Se involucra la descripción de la mercadería y los datos del importador o asegurador. El seguro es a nombre de uno tercero, no es a nombre de el exportador. Tengamos eso presente. Y bueno, y acá tenemos un ejemplo, ¿no? El asegurado Gloria, lo trae de Estados Unidos, ¿no? Se pone la prima, se pone incluso por derechos de emisión, el IGB, y finalmente sale el prima por $828 para un valor de aseguramiento de $1.457.000, ¿no? Entonces, esto lo emiten empresas aseguradoras, ¿no? En este caso, hace seguros, ¿no? Pero también tenemos otros, ¿no? Muy bien, tenemos también el otro documento que es la carta de crédito. Y la carta de crédito, ¿qué establece? ¿No? O sea, ¿para qué sirve? La carta de crédito es un medio de pago.
¿no? Por el cual el importador se compromete irrevocablemente a pagar al exportador. Es una forma de pago, ¿no? Digamos, que no es, digamos, en efectivo, pero que responde a condiciones para poder ejecutar precisamente este pago. Entonces, lo expiden los bancos, ¿no? O se solicita a los bancos. Hay tipo de carta de crédito, hay costos de las cartas de crédito, dependiendo de cada banco, en otras palabras. Ya vamos a ver los tipos y costos, y donde se describe precisamente la mercadería y la clasificación arancelaria, los datos del importador, exportador, ¿no? O productor. Acá vamos a ver, ¿no? ¿Qué es una carta de crédito? Pues documento financiero emitido por un banco, ¿no? Pedido por el comprador para garantizar el pago al vendedor, ¿no? En este caso, se especifica, ¿no? A quién se desea pagar. Si se cumplen los términos y condiciones, por supuesto, ¿no? Que contiene descripción de los bienes, qué documentos se requieren para hacer efectivo una carta de crédito, la factura comercial, el documento de transporte, la lista de empaque, certificado de origen, sanidad, análisis de calidad y otros documentos, pero que se especifiquen en la carta de crédito. Ojo, estos documentos se tienen que especificar qué documentos van a finalmente soportar o requerir para precisamente ejecutar la carta de crédito, es decir, para aprobarla y hacer el pago al vendedor, ¿no? Se pone la fecha de expedición, también la fecha de vencimiento, ¿no? Tras la cual no se efectuará el pago. Hay una fecha de vencimiento, tengan eso presente. Y como se indicó, ¿no? ¿Para qué sirve? Garantizar el pago de una operación de comercio internacional. Y se realiza a través de los bancos, ¿no? Hay dos bancos adicionalmente al importador y al exportador que intervienen, que en este caso el banco del país de origen y el banco del país de destino, ¿no? Se recomienda para operaciones iniciales. ¿Qué tipo de carta de crédito tenemos? Irrevocable o revocable, confirmada o no confirmada, rotativa, documentaria o negociable, ¿no? Entonces, cada una tiene sus condiciones, ¿no? Pero lo usualmente utilizada la irrevocable y confirmada, ¿no? Es decir, no admite cambios la irrevocable, garantizado por el emisor, es la más recomendada, dice, ¿no? Conjuntamente con la irrevocable, que sea irrevocable y confirmada. De esa manera es que se establece, pues, las operaciones de comercio internacional, sobre todo para exportaciones. Y acá tenemos un ejemplo del banco Interbank. El Interbank utiliza este tipo de formato para carta de crédito, ¿no? Es muy parecida a la exportación también. Ponen los datos, ¿no? Se ponen estos detalles, ¿no? Todo lo que se indica acá. Como indicamos, qué documentos requiere: factura comercial, póliza, certificado emitido por, lista de empaque, otro documento, documento de transporte, ¿no? Si es marítimo, ¿no? Si es aéreo o terrestre. Incluso la póliza de seguro, ¿no? Pide la póliza de seguro. Algunas instrucciones especiales y así. Y acá son algunos costos, ¿no? ¿Correcto? Este es otro tipo, cobranza de exportación, también de otra empresa. Y también se consignan los documentos que se requieren para su ejecución, ¿no? Los datos de la empresa exportadora, la empresa exportadora e importadora, ¿no? El banco que va a intervenir, girado es la empresa importadora, ¿no? Banco interviniente del exterior, en este caso es el banco del país de destino, ¿no? Y así, todos estos datos se ponen, ¿no? Para poder realizar, precisamente, desarrollar la carta de crédito. De esa manera, nosotros podemos garantizar, pues, nuestra operación, sobre todo la operación económica, ¿no? Porque la operación de trámite aduanero ya la cerramos con la declaración aduanera de mercancías, ¿correcto? La declaración aduanera de mercancías es un documento aduanero, por la cual el declarante, importador o exportador, indica la mercancía e indica el régimen aduanero
que deberá aplicarse a las mercancías. Bueno, ya hemos visto que para el caso de exportación simplificada, exportación fácil o definitiva, ¿no? Y tenemos, pues, en el tema definitiva, pues tenemos el tema precisamente de exportación eh, definitiva, pues, ¿no? En otras palabras, o simplificada. Entonces, en el caso, ¿quién expide este documento? Bueno, SUNAT, ¿no? Y es gestionado por un agente de aduanas si en caso vamos a importar hasta, si es mayor a $2.000, pero para exportación tiene que ser mayor a $5.000, ¿correcto? Mayor a $5.000, entonces nos tiene que ayudar un agente de aduanas. Pero si va a ser menor a $5.000, lo podemos hacer con la misma empresa exportadora o nos apoya también un agente de aduanas, ¿no? Y se realiza mediante la plataforma utilizando la clave SOL, o sea, mediante la página de SUNAT, ¿no? Lo utiliza, y accedemos con nuestra clave SOL. Se escribe la mercadería y datos del exportador, ¿no? Y acá vamos a ver un ejemplo, ¿no? Este es el régimen 40, exportación definitiva o normal. ¿Por qué? Porque el monto es mayor a $5.000. Entonces acá se indica el puerto de salida, incluso nos sale el canal de control. ¿Cuál es la empresa exportadora? Peruvian Food, con su dirección. La empresa de transporte que va a llevar, pues, la mercadería. Ya empieza a consignar el manifiesto. Va a estar un depósito temporal, modalidad de pago al contado, ¿no? Se puede haber indicado también mediante carta de crédito, ¿no? Se pudo haber indicado. O sea, acá se establece, pues, cómo se paga y se pone el valor de la venta, ¿no? $30.510. Recuerden que en este caso no se paga impuestos para la exportación. Ya no hay formato tipo C para las exportaciones. Indica la empresa que está haciendo de agente de aduanas, ¿no? Total peso, se indica el peso neto y bruto, cuántos bultos y cuántas unidades físicas, ¿no? Y cuántas unidades comerciales, que en este caso son las mismas, ¿correcto? Entonces, haciendo un resumen, pues el exportador genera su factura y packing list, como también puede generar una ficha técnica si lo solicita el importador y otros certificados más la mercadería, ¿no? Se desarrolla la declaración aduanera de mercancías o la declaración simplificada de exportación o la declaración de exportación, ¿no? La exporta fácil que se llama, ¿no? Entonces, la DAM, la DCE o la DEF, ¿no? Según corresponda. Una vez llegado al puerto, se desarrolla y se genera ya pues los tickets de balance y nota de tarja, y finalmente ya sale a través de precisamente los agentes de carga, ¿no? Previamente han hecho el booking, ¿no? Muy previamente se ha hecho la reserva de espacio para el transporte internacional, y si es marítimo se utiliza BL, si es aéreo AWB o Air Will Bill, o la carta aporte si es terrestre. Y finalmente llega la mercadería al cliente. Y el cliente hará efectiva precisamente para que pueda recoger su mercadería, pues tendrá que finalmente hacer el pago correspondiente, ¿no? De los documentos enviados por el exportador, ¿no? El exportador envía la documentación finalmente a través del banco emisor y receptor, ¿no? Es decir, hace uso de la carta de crédito. Una vez despachada la mercadería, envía pues los documentos de factura, packing list y otros documentos que consigne la carta de crédito, y con esos documentos el importador, correcto, en el país de destino
pagará lo que corresponde precisamente a la vista de los documentos para que pueda ir a recoger su mercadería, ¿no? Entonces este es el ciclo que se desarrolla para poder realizar precisamente eh, la exportación mediante la documentación, ¿correcto? Entonces, dicho eso, cualquier duda o pregunta, eh, espero que lo hagan a través de estos medios, ¿no? Pueden enviarme cualquier consulta a mi correo o al WhatsApp correspondiente que indica acá y gustoso les estaré respondiendo según sus solicitudes. Muchas gracias y nos encontraremos el próximo sábado. Hasta luego. Nos vemos. Chao.